Para ello vamos a conversar con Mariela Tavera Palomino. Ella es psicóloga del equipo de salud adolescente de UNICEF Perú. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Mariela? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto de estar con ustedes. Yo quiero iniciar con una consulta, porque he escuchado de casos de niños, adolescentes, que no se están sintiendo muy cómodos con el regreso a la semipresencialidad, por más que los emociona, pero sienten que de repente verse rodeados de muchas personas, cuando digo muchas hablo de 10 o 12 las que puede haber dentro de un aula, y se sienten aturdidos, no les gusta y hasta cierta angustia les genera. ¿Eso puede estar sucediendo? Sí, Mabel, sin duda ese es algo que puede estar sucediendo en algunos niños, no necesariamente en todos, puesto que otros pueden estar muy entusiasmados también por retornar, ¿no? Pero sucede que haber estado aislados tanto tiempo, durante tantos meses, también ha cambiado las percepciones de los niños, ¿no? Esto sumado a los temores, a la incertidumbre que ha generado también el virus, quizá la muerte de seres queridos o personas cercanas, ¿no? Puede exacerbar o elevar los niveles de ansiedad o angustia en los niños, ¿no? Y es importante decir, sin duda, que el retorno a clases tiene que ser también de manera progresiva, ¿no? Estamos pasando de una situación A a una situación B, ¿no? De la virtualidad en la educación hacia la presencialidad. Lo tenemos que hacer de manera progresiva, y también el acompañamiento a nuestros hijos e hijas debe realizarse de manera progresiva, especialmente este entendimiento, comprensión, mucha pausa en entender sus propios ritmos. Cada niño tiene un ritmo distinto, cada niño tiene una manifestación distinta también. Podemos encontrar niños muy entusiasmados porque ya van a ver algunos compañeritos quizá en algunos momentos de la semana, pero podemos ver a niños también que están asustados por el contagio, están asustados porque no saben si van a poder con las demandas nuevamente de la presencialidad, ¿no? Así es. Y ahí los padres, licenciada, madres tenemos permítame que la interrumpa, licenciada Tavera, soy el doctor Elmer Huerta. Vamos a tomar una brevísima pausa, vamos a escuchar los titulares de la media hora, pero quiero dejarle una pregunta, por favor, que cuando regresemos nos dé por grupos de edades, quizás, de los pequeños que van a ir por primera vez, ellos ni cuenta se dan, los que ya son mayorcitos de 10 a 12 años, los adolescentes, para que nos dé recomendaciones por grupos de edad. ¿Le parece? Regresamos después de los titulares de la media hora. Únete al equipo Guerreros contra el Fraude Digital para ganarle el partido a los estafadores. Sigue este consejo: no anotes tus contraseñas en el blog de notas de tu celular o en correos electrónicos, porque si pierdes o te roban tu celular, los estafadores podrían acceder a tus cuentas. La mejor opción es que memorices tus contraseñas. Recuerda, los Guerreros contra el Fraude Digital están contigo para ganarle el partido a los estafadores. En tu seguridad, contigo, BCP. Muchísimas gracias, Mabel. Seguimos en Encendidos. Mabel Huertas, Mauricio Fernandini en Lima, quien les habla, doctor Elmer Huerta en Washington. Si usted recién se une a nuestra transmisión, señora, estamos conversando con la licenciada Mariela Tavera Palomino, psicóloga del equipo de salud adolescente de UNICEF Perú, para que nos dé guías específicas de cómo debemos preparar a nuestros niños en el regreso a clases. Nos ha dicho de que hay muchas variables que tenemos que seguir y que cada niño es diferente. Licenciada, ¿podría hacernos una especie de breve repaso por edades? Por los más pequeñitos, los medianitos, los más grandecitos, ¿cómo reaccionan o cómo tenemos que prepararlos? Muy bien. Sin duda existe un segmento de los más pequeños, los infantes y los niños que por primera vez van a asistir a la escuela, ¿no? Ahí, como padres, incluso antes de la pandemia, tendemos a prepararlos, a contarles cómo es una escuela, cómo es el salón donde van a estar. Van a ver a otras profesoras, a personas grandes, van a ver a otros niños como él, van a quizás jugar algunas cosas. Entonces, lo mismo, tenemos que contarles un poco cómo es esa situación. Vamos a ir a tal hora, te voy a dejar, pero te voy a acompañar. Importante en los más pequeños la presencia, el soporte físico de los padres. Acompañarlos a la puerta, preguntarles cómo se sienten, explicarles
resolver sus dudas, importantísimo. Entonces, la compañía física es muy importante, ¿no? Y poder irlos dejando de manera progresiva. Eso en el caso de los más pequeños es importante. Y quizá, perdón, discúlpeme, ciertas indicaciones básicas sobre pandemia, distancia, si ya están con las mascarillas, etcétera, lavado de manos, darles una brevísima, digamos, lección sobre eso, ¿cierto? Así es, la explicación sobre las medidas de seguridad que todos tenemos que cumplir van a ir variando en función al desarrollo cognitivo de los niños y las niñas. Seguramente cuando son más pequeñitos los papás vamos a tener que ayudarles a poner la mascarilla, ayudarles a lavarles bien las manos con jabón y así poquito a poquito ellos también van a ir practicando su autonomía. Les vamos explicando y los vamos ayudando. Conforme el niño o la niña va creciendo ya puede entender explicaciones un poquito más complejas y quizá el niño o la niña ya vaya a contrastar y recordar que él o ella fue a clases anteriormente. Entonces se le puede ir preguntando, ¿te acuerdas? ¿Qué era lo que más te gustaba? Y quizá preguntarle también qué es lo que te preocupa en este momento, si es que algo te preocupa. Y cómo te puedo ayudar, como tu mamá o como tu papá, qué puedo hacer para que te sientas mejor. Entonces ya se pueden tener conversaciones un poquito más complejas con ella sobre sus sentimientos y también explicaciones un poquito más complejas sobre el virus y la importancia de que se cuide, de que se lave las manos, por supuesto, entre otras medidas, sin exagerar ni transmitirles nuestra ansiedad por el contagio, porque ellos también pueden sentir esta ansiedad y esta angustia por el contagio, ¿no? ¿Quiénes sienten? Perdón la interrupción. ¿Los más grandecitos? ¿Los más grandecitos? Sí, ya pasando de edad, ya digamos 10, 12, 15 años. Exacto, ya llegando a la adolescencia sin duda ya podemos tener conversaciones mucho más complejas sobre los sentimientos, ¿no? Porque los sentimientos se van complejizando, preguntarles exactamente cómo se están sintiendo con este retorno a clases y ayudarlos un poco a anticipar algunas situaciones, ¿no? Ayudarlos a organizarse, ir repasando algunas rutinas, porque quizá en la presencialidad pues lógicamente van a tener que ir a determinada hora, regresar, almorzar, hacer las tareas seguramente más tarde, ¿no? Entonces ir preparando antes de llegar a la escuela las rutinas, ir organizándolos, ¿no? E ir anticipando. Licenciada, perdóneme la interrupción. Yo me he quedado muy preocupado con el tema de los niños que han sentido ansiedad, y usted lo ha repetido en el transcurso de la narrativa. Mabel también lo ha preguntado. ¿Cuál es la solución para los que tienen ansiedad? ¿La propia profesora lo puede manejar? ¿Qué pesa más, esa ansiedad comprensible porque no ven a los compañeros, como para regresarlo a casa y que no vaya a la semipresencialidad? ¿Cómo resolvemos ese aspecto que ya se está presentando? Lo primero que hay que hacer es, tanto la docente, pero especialmente padres y madres, debemos estar atentos a cuál es la fuente de la ansiedad, porque pueden ser diversas. Quizá no es necesariamente el contagio, quizás es el temor nuevamente a las tareas o a estar atrasado en relación a los aprendizajes. Entonces, lo primero que hay que hacer es detectar la fuente de la ansiedad para poder mirar si se está vinculando solamente con el temor al contagio o se está vinculando más bien con otros aspectos de aprendizaje. Y además es muy importante mirar los niveles de ansiedad. Hay a veces niveles de ansiedad tan fuertes y que el niño aún no es capaz de verbalizar, que se somatizan. Por ejemplo, el niño empieza a tener dolores de estómago antes justamente de ir a la escuela o dolores de cabeza, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a ese nivel de ansiedad. Si es muy elevado, se puede ser muy flexible, por supuesto, en relación al niño, y no se le va a forzar a hacer una situación que él no quiere. Ahora, la participación de los profesores es clave porque, a ver, tengamos en cuenta que hay niños que se fueron a sus casas a los 12, 11 años, eran niños en realidad, y hoy se reencuentran de 14 años y son totalmente diferentes, son adolescentes, físicamente inclusive han cambiado mucho, les ha cambiado la voz, no se reconocen entre sí en el sentido de que no sepan quién es, no, sino no hay esos lazos sociales. Y puede ser muy difícil para un niño que ha retrocedido en estas habilidades sociales, ¿no? El conversar. Hay gente que se siente más cómoda hablando por WhatsApp. Los niños se sienten más cómodos, algunos, hablando por WhatsApp. Entonces, ahí el profesor es clave para poder nuevamente romper el hielo y que se entablen nuevamente estas relaciones, ¿verdad? Así es por eso que todo el tema de socialización y salud mental debe ser un eje, un centro importante ahora en la escuela, no solamente pensar en los aprendizajes cognitivos, ¿no? Sino que los temas de bienestar tienen que ser un punto fundamental, un punto prioritario para ser abordados todo el tiempo en la escuela, ya no pueden quedar como un elemento secundario, no tienen que ser abordados de manera prioritaria. Y ahí es importante también que
que se vayan haciendo ciertas prácticas y anticipaciones antes de este retorno a la escuela presencial, ¿no? No solamente conversar sobre qué es lo que va a pasar y qué es lo que puede pasar, por ejemplo, si se presenta un caso positivo de COVID, ¿no? Vamos a volver a la casa y luego se van a tomar las medidas para que volvamos a la escuela. Es decir, anticipar situaciones para que esto no sea tan incierto. Eso reduce bastante los niveles de ansiedad, ¿no? Y esa tarea no solamente la tienen los docentes, por supuesto, la tienen también los padres, madres y los cuidadores en las casas, ¿no? Y esas reuniones de socialización que propone, ¿nuestros profesores están preparados? ¿Sabe usted si hay algo en el currículum, en este regreso del Ministerio de Educación que estén contemplando eso, ese tipo de sesiones, reuniones? Bueno, sin duda, ya sé, el tema de la salud mental, el bienestar y todo el tema de la socialización está cobrando una importancia bastante prioritaria, ¿no? Como lo he dicho previamente. Y los temas de bienestar ya se están visualizando, que tienen un impacto sobre el aprendizaje cuando ese bienestar no está presente y cuando los temas de salud mental, por supuesto, se manifiestan en trastornos, en síntomas, en signos, ¿no? Entonces, sí va a empezar a ser un tema importante. Sin duda, al comienzo también debemos pensar que los profesores también van a tener todo un momento de adaptación para el cual ya se encuentran preparando, ¿no? Así como hubo toda una adaptación que sufrieron de lo presencial a lo virtual, también va a haber una adaptación de lo virtual hacia lo presencial, ¿no? Pero sí, la pandemia ya nos ha marcado un hito, ¿no? Y es que los temas de bienestar y salud mental tienen que ser prioritarios. Sin duda, licenciada, vamos a abrir nuestras líneas, el 212-4100, el 212-7165, para preguntas puntuales de padres de familia, o quizás los propios adolescentes pueden ser orientados directamente por usted. En medio de esta adaptación, validamos lo que los escolares están sintiendo en este retorno semipresencial. Recordamos que es voluntario, que la familia tiene la potestad de mandarlo o no mandarlo, pero quisiéramos saber su opinión en aquellas regiones como Piura, donde los padres de familia, aunque quieran mandarlos, el director regional de educación ha decidido no abrir los colegios ni noviembre ni diciembre. ¿Qué consecuencias va a traer este cierre de noviembre y diciembre en los escolares piuranos que, aunque quieran ir, no lo van a poder hacer? Claro, ahí estamos en un problema, ¿no? Porque como los chicos, las chicas están sumamente conectados, saben que otros adolescentes ya están asistiendo en algunos momentos a la presencialidad, ¿no? Y hay un deseo de muchos de ellos y mucho entusiasmo por volver a frecuentar, ver a sus amigos, a sus pares, pero también a sus docentes, que para muchos son fuente de soporte. Entonces, esa medida puede estar no solamente limitando estas interacciones en términos de socialización, sino también en términos de soporte, ¿no? Porque los docentes cumplen una función de soporte no solamente en el aprendizaje, muchas veces también de soporte emocional, ¿no? Entonces, podemos estar restándoles esta oportunidad de volver a una comunidad, a un entorno donde practican una serie de competencias para la vida, que sin duda lo virtual también nos hace, nos llena de una serie de aprendizajes, pero lo presencial es incalculable. Es insustituible. Vamos a hacer un brevísimo receso y volvemos con las llamadas de nuestros oyentes para que con el doctor Huerta y usted los orienten pertinentemente. Regresamos. Mañana, 50 minutos, continuamos conversando con Mariela Tavera Palomino, psicóloga del equipo de salud adolescente de UNICEF Perú, quien nos da pautas de cómo acompañar psicológicamente a nuestros hijos en esta vuelta a clases, pero en modalidad semipresencial. Los invitamos a que hagan sus consultas al 212-4100, 212-7165. Ya tenemos una llamada y escuchamos a María desde Los Olivos. María, muy buenos días. Buenos días, Mabel. Buenos días, doctor Huerta, Mauricio. Qué gusto poder, y a la psicóloga también, qué gusto poder conversar esta mañana con ustedes. Me da mucha alegría. Siempre los escucho, los solicito. Gracias. La programación de RPP es excelente. Muchísimas gracias, María, por permitirnos acompañarte. Y, bueno, Mariela te escucha. Mire, doctora, yo tengo 2 niños de 10 años y de 8 años que están ansiosos porque no hay regreso a clase. La verdad, ellos se sienten preocupados, tensos. Ellos quieren volver y yo me doy cuenta que es porque ellos no socializan. Yo tengo temor, también no los saco mucho, damos una vueltita al parque, pero después los tengo encerrados, como se dice. No tengo miedo al contagio, nosotros nos cuidamos gracias a los consejos del doctor Huerta,
hemos cumplido a cabalidad todo lo que ha dicho en casa, no nos hemos enfermado, estamos cumpliendo, no visitamos a nadie, pero como que los tengo muy encerraditos, creo yo, no será la ansiedad mía que también tengo, y eso hace que ellos me pregunten todos los días, ¿y cuándo regresamos a clase? Cuando hubo el cambio de ministro, por ejemplo, ¿no? Y tenían esperanza, mamá, ¿vamos a volver? Y dicen, no, depende, ¿qué dirá el nuevo ministro? Vamos a escuchar, ¿no? Y siempre están como que tristes. Mariela. La mayorcita me escucha, pero el chiquitín de 8 años lo noto triste, y cada vez que termina sus clases virtuales, solamente 1 hora, ¿por qué no más tiempo? Mariela, yo tengo una consulta. ¿En el colegio de tus hijos ya hay clases semipresenciales? Eso también les quiero comentar y decirle al ministro, por favor, que escuche a los No niños. hay. No hay. Ya, mira, pero si hubiera, tú sí los mandarías. Yo sí los mandaría, Ok. porque no es lo mismo. La virtualidad, mira, mi niño la de 10 años tiene clase de lunes a viernes. La profesora todos los días se conecta de 11 a 1, es responsable, la profesora les explica los temas, está en 5º grado. Pero el niño de 2º grado, Mabel, es terrible, porque mira, el año pasado le tocó 1er grado. Nunca dio la clase virtual. Eso, por favor, el ministro que lo escuche. Aquí en Los Olivos, los colegios son colegios estatales. No estamos, tienen agua, tienen luz, tienen conexión a internet. Podría haber ya un regreso progresivo. ¿Por Bien, qué Mariela. no hace eso? Perdón. Dice que no María. se puede hacer en los colegios que le falta agua y luz, pero aquí en Los Olivos hay colegios que sí tienen las condiciones para poder regresar. Por favor, que ya haya un regreso progresivo. Le pido, le imploro al ministro que vea, que coordine y se pueda ya hacer un regreso. Muchas Mi niño gracias. No sabía ni leer ni escribir, solo he tenido... Gracias, María. Vamos a darle oportunidad a otras personas que nos llamen. El teléfono 212-7165, 212-4100. Y mientras tanto, Mariela contesta esta consulta, ¿no? Sobre esta ansiedad de, mira, no los que van a clases semipresenciales, sino de los que hasta ahora no pueden regresar. Así es, María, muchas gracias por este compartir de no solamente tus sentimientos, sino la preocupación que tienes sobre tus hijos, que se muestran realmente muy prestos a poder volver a la presencialidad. Y ahí comentar que sí, efectivamente puede ser que nuestra propia ansiedad también, como padres, temor al contagio, también tenga una influencia sobre los sentimientos que experimentan nuestros hijos. Ahí yo aconsejo mucho, como padres y madres, guardar la calma. Si es que estamos cumpliendo con las medidas de seguridad, incluso podemos cumplir con las medidas de seguridad fuera de nuestra casa, en un parque, en un lugar abierto, para que nuestros hijos puedan hacer un poco de actividad física, mirar a otros niños también cómo juegan, socializar un poco con las medidas de seguridad. No es necesario exagerar. Si no se han contagiado durante todo este tiempo, seguramente están haciendo muy bien las cosas y lo pueden hacer también muy bien en los espacios abiertos, ya que todavía tus hijos no tienen la oportunidad de volver a la escuela. Y sería maravilloso que alguien, Mariela, Mabel, Mauricio, les diera la información a todos los habitantes de Los Olivos, por ejemplo, el municipio. Es decir, en nuestro municipio, el porcentaje de pruebas positivas PCR en este momento es menos del 1.5%. ¿Qué tranquilidad le daría ese número a todos en Los Olivos? Porque sabrían que en su distrito no existe COVID-19. Eso es lo que falta de la parte del Ministerio de Salud, esa transparencia para por distritos decirle cuál es la prevalencia del virus para que la gente sepa en qué lugar están parados. Vamos a Arequipa, vamos a hablar con Milagros. Milagros, muy buenos días. Le escucha la licenciada Mariela. Buenos días, doctor Ruberta. Buenos días, Mabel, Mauricio. Un gusto poder escucharlos. Justamente escuchando el programa y también teniendo un poco de dudas respecto a ello, porque, bueno, mi caso es totalmente opuesto al de la señora que me ha antecedido. Mis niñas, más bien ellas demuestran un deseo de no regresar al colegio. ¿No? ¿Qué edad tienen? ¿Qué edad tienen las niñas? 12 y 10 años. 12 y 10 años. ¿Qué es lo que le dicen? ¿Qué es lo que le manifiestan? Ellas manifiestan que, bueno, si la educación ya ha sido 2 años virtualmente, en todo caso puede continuar así, ¿no? Nosotros en casa les hablamos, les decimos que es importante la sociabilización, que necesitan... Aquí tienen miedo, Milagros. Aquí tienen miedo sus niñas.
No demuestran un miedo, simplemente que ellas el año pasado todavía tenían más deseos de regresar. Este año ya no. No es como que ellas mismas se han encerrado en casa. Y nosotros no hemos tenido ningún caso de COVID, nos hemos cuidado también, no nos hemos contagiado. Pero, o sea que sus niñitas no muestran ansiedad, sino es como que, como usted misma dice, ya no quiero regresar. Yo a la escuela no quiero regresar, que siga la cosa así. Milagros, obviamente su pregunta es qué debe hacer con su niña, ¿no? ¿Cómo debe hablar con ellas? Claro, pero antes de escuchar a Mariela, usted está consciente que lo presencial es insustituible, que la educación presencial... Totalmente de acuerdo. Ok. Si usted está convencida de eso, escuchemos ahora a Mariela para tener una estrategia de cómo motivar a sus niñas y a todas las niñas y niños que se sienten cómodos solo con la virtualidad y no quieren lo presencial. Mariela, te escuchamos. ¿Cómo lo motivamos? Sí. Por supuesto, Milagros, gracias por este compartir nuevamente, ¿no? Explicarte en primer lugar que lo que les está sucediendo a tus hijas fundamentalmente es que se han acomodado a una nueva realidad. Y eso está bien hasta cierto punto, pero ya toca pasar a la siguiente fase, ¿no? Y eso es algo a lo cual ellas necesitan sentirse acompañadas y soportadas para poder ir transitando poco a poco. Hay niños que transitan rapidito y ya quieren estar con sus amigos. Hay niños que demoran, primero en comprender que ya tenemos que pasar una siguiente fase y luego en tomar acción, ¿no? Quizás este es un poco el caso de tus hijas y ahí lo importante es que puedas, en primer lugar, validar sus sentimientos, no minimizarlos, decirles, entiendo que te puedas sentir triste, quizás un poco asustada por esta situación, o quizás te sientes cómoda en lo virtual. O sea, validar sus sentimientos es muy importante. Pero también te ofrezco otra opción, a la par ofrecerle otra opción, ¿no? En el colegio vas a poder ganar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, vas a poder ver a tus amigos, a tus amigas, vas a poder conversar también con tus profesores, vas a poder también sentirte acompañado por mí, quizá tienes miedo también de que ya no te acompañe a las clases o a hacer las tareas, también voy a estar presente contigo de otra manera y también puedes motivarlas, si es que ellas lo recuerdan, preguntándoles qué les gustaba de la escuela presencial, rescatarlo positivo de antes de lo virtual, ¿no? ¿Qué te gusta de la escuela cuando ibas, ¿no? Y empezar a hablar de lo positivo. Nuevamente, preguntarles cómo las puedes ayudar, cómo te ayudo como tu mamá para que podamos ir a la escuela y poquito a poquito a tu ritmo vas a ir integrándote y también nunca dejar de preguntarles qué le preocupa de ese nuevo retorno, para que le ayudes a encontrar las soluciones. Fabuloso. Qué interesante. Positivos, esos mensajes positivos son importantes y como reenseñarles, como reeducarlos, como rehabilitarlos. Muchísimas gracias, Mariela Tavera, por habernos acompañado en el programa. Muy agradecido por darle estos importantes conceptos a los padres de familia. Gracias. Muchas gracias.